De opinión con elementos de lenguaje y violencia que solo puede ser presenciado por menores de edad bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Programa de producción nacional. ¿Qué tal, amigo? Bienvenido a Lo que le pasa a la sociedad venezolana. Buenas noches, Venezuela, dispénseme su atención. Voy a hablarle de su radio Caracas Televisión, un canal con trayectoria y de mucha tradición. Somos más venezolanos que una arepa y chicharrón. Hace 6 años que los venezolanos no disfrutamos de la programación de RCTV, la decana de la televisión en Venezuela. El cierre de este medio de comunicación tuvo su costo político para el momento y también constituyó un avance en la hegemonía comunicacional que imponen los regímenes de corte comunista que creen que controlando los medios de comunicación con toda una red de propaganda pueden llegar a controlar la mente de los pueblos. El monopolio comunicacional y su manejo informativo, apegado a intereses del partido oficial junto al uso y abuso de las cadenas, han terminado por producir un efecto de rechazo en la audiencia venezolana. Son tiempos de censuras y autocensuras, pero también de creatividad para tener encendida la luz de la información veraz y de la opinión libre e independiente. Lo cierto es que después de 14 años de persecuciones, expropiaciones, amenazas y encarcelamientos, el mundo comienza a ver a Venezuela distinto. Luego de las pasadas elecciones, su dudoso resultado, el golpe al Parlamento y la golpiza a diputados de la Unidad, Congreso del Hemisferio, expresidentes, hombres de la cultura y el pensamiento, alzan sus voces expresando preocupación por la pérdida de la democracia en Venezuela. Este jueves 9 de mayo, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos presentó ante la Corte Internacional el caso del cierre de RCTV, expresando que dicha decisión causó impacto en la libertad de expresión, constituyó un acto de desviación del poder, concluyendo que el Estado venezolano no logró justificar su actuación e incurrió en una violación del derecho a la igualdad y no discriminación. La crisis política está latente, la economía y lo social en la puerta. ¿Qué le espera a Venezuela? ¿Más confrontación? ¿Más diatriba estéril? ¿O el rescate de la justicia, la apuesta por el desarrollo, el debate de las ideas y la tranquilidad? Hoy Yo Prometo recibe a Marcel Granier, director general de RCTV, para hablar de estos temas. Bienvenido. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Yo Prometo. Efectivamente, nuestro invitado de esta noche es Marcel Granier. Doctor, qué bueno tenerlo. Muchas gracias. De verdad que sí. Lo que no me gusta es tenerlo recordando el cierre de Radio Caracas Televisión, porque de verdad que hace falta. Hace mucha falta, porque nada de lo que ofrecieron de que iban a suplirla por una señal que tuviera, bueno, más pública, etcétera, etcétera. La verdad es que nadie ve ese canal. Yo ya ni me acuerdo cómo se llama. Los cubanos tienen 54 años prometiéndole a su pueblo que ahora sí van a arreglar las cosas y que van a tener bienestar y que van a tener empleo, y no han cumplido. ¿Por qué van a cumplir aquí? Si esto en el fondo lo que es una colonia. Es exactamente lo mismo, ¿no? Así es. Doctor, pero estamos viendo con alegría que ha pasado el caso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Así es. A la Corte Internacional. ¿Qué significa exactamente? Porque también, bueno, en Venezuela no hay justicia. Quizás la justicia internacional es un poco más larga, pero el Estado no quiere obedecer tampoco la justicia internacional. Bueno, pero tarde o temprano tendrá que obedecerla. Sí. Nosotros, en vista de que ninguno de nuestros reclamos, recursos, solicitudes de nulidad, peticiones que le habíamos formulado a los tribunales venezolanos era atendida, porque es bueno que la gente sepa que todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia son culpables de gravísimas violaciones a la Constitución, porque todos tenemos derecho a la justicia, y a la justicia además en forma oportuna, en forma rápida y con un tratamiento igual para todos los ciudadanos. En vista de que no recibíamos ese trato y acogiéndonos a lo que dice la Constitución de Venezuela y a lo que dice el Tratado Interamericano de Derechos Humanos suscrito por Venezuela, acudimos a la comisión solicitando que atendiera nuestro caso, ya que los tribunales venezolanos no nos atendían. Y la comisión, después de estudiar el caso,
encontró que efectivamente los tribunales de Venezuela no funcionaban de acuerdo a lo que dice la Constitución y a lo que dicen los tratados que Venezuela tiene suscritos, y encontró además que se habían violado derechos humanos no solamente nuestros, sino también del pueblo venezolano. El derecho a la información, el derecho a estar informado, la libertad de expresión, la libertad de empresa, la libertad de prensa, el derecho de propiedad. Y en vista de todas esas violaciones, la comisión le solicita al gobierno venezolano que cumpla con sus obligaciones y le da unas instrucciones. Esas instrucciones fueron desatendidas por el gobierno venezolano y en vista de eso la comisión está remitiendo el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, ¿eso qué significa? Eso significa... Porque nosotros en Globovisión también hemos ido a la Corte. Sí. Y nos han dado la razón, sí, en algunas cosas, pero el gobierno... Mira, sí, el gobierno se burla de esas decisiones. También Alberto Fujimori también se burlaba. También se burlaba y también decía que él no acataba las decisiones de la Corte Interamericana y se puso cómico con el sistema interamericano de justicia y de defensa de los derechos humanos. Hoy en día está preso y tiene bastantes años preso y le faltan bastantes años más para estar preso. Y junto con él están presos muchos de sus colaboradores, los jefes militares que contribuyeron a todas las violaciones de derechos humanos en Perú están presos. Muchos dirigentes gubernamentales que se sentían todopoderosos porque estaban amparados por el dictador todopoderoso también están presos. O sea, la justicia puede que tarde, pero llega. Y en el caso del sistema interamericano se ha demostrado en varias oportunidades. De manera que yo estoy muy tranquilo, nosotros vamos a litigar en la Corte, vamos a presentar el caso, estamos muy seguros de tener la razón, tenemos el aval de la Comisión Interamericana y de cantidad de organizaciones de defensa de los derechos humanos. De manera que nos veremos en la Corte. Yo le quiero preguntar una cosa, doctor. A ustedes, digamos, los dueños, los socios de Radio Caracas Televisión, ¿les ofrecieron alguna vez comprarle el canal? Sí, ¿tú dices el gobierno? El gobierno. Sí, sí. ¿Sí? Sí. En medio de este problema que tenían. En medio de todo ese problema y la inminencia de que iban a cerrar el canal, sí. ¿Y ustedes por qué no lo vendieron? Mira, yo creo que uno como, yo te digo, hablo por mí, también podría hablar por mis socios porque tuvieron la misma conducta, pero yo creo que uno como medio de comunicación social tiene una obligación con el público. Nosotros durante 50 años vivimos de entender al público y de proveerlo de sus necesidades de entretenimiento, de información, de opinión. Yo he participado en otras empresas y siempre he notado una gran diferencia. O sea, si yo, por ejemplo, en una época en que nosotros estábamos en la industria de alimentos, yo sí sentía un gran compromiso de que los alimentos que nosotros fabricábamos fuesen de óptima calidad y fuesen lo que la gente estaba buscando, pero yo no tenía ninguna responsabilidad social en ese sentido por resolver, digamos, el problema del hambre en Venezuela. Eso es una responsabilidad que le corresponde a todos los venezolanos, pero muy específicamente al gobierno de crear las condiciones para que la gente se desenvuelva. El caso de un medio de comunicación es distinto, o sea, mi responsabilidad no es solamente dar entretenimiento, dar información o permitir el debate de las ideas, es garantizar que el público tenga acceso a todo eso. Y en el momento en que yo no puedo cumplir eso, pues yo por lo menos me sentía muy mal. Consciente de eso, como lo he dicho muchas veces, yo planteé mi renuncia, si era un obstáculo, pero ahí recibí el apoyo de todos los accionistas y de los trabajadores, de los gerentes de Radio Caracas, que entendían perfectamente bien esa situación. El obstáculo no era Marcel Granier, el obstáculo era la señal. Mira, el obstáculo es la vocación totalitaria de los cubanos sobre Venezuela. En ese momento utilizaban a Hugo Chávez, ahora utilizan a Nicolás Maduro. Pero ellos lo que quieren es implantar en Venezuela un sistema como el de Cuba, donde no hay libertad de opinión, donde la gente no puede decir en un medio de comunicación, tengo hambre, necesito un hospital, me siento inseguro, mataron a mi hijo. Ellos quieren acabar con eso porque creen
Y eso es típico de todos los regímenes totalitarios, no solo de los comunistas como el cubano, también de los nazis, de los fascistas. Ellos piensan que si la gente no se puede expresar, ellos se van a mantener en el poder por los siglos de los siglos. O sea, Hitler hablaba del Reich de 1000 años. Los comunistas pensaban que ya esa era la solución definitiva. Y fíjate, Hitler duró 13 años, Mussolini duró un poco más, y los comunistas duraron un poco más, 70 años. Pero a la larga, la mentira se ve. Y eso es algo que me angustia en la Venezuela actual, que ya la gente ve la mentira. O sea, ya la gente sabe que Maduro es mentiroso. Ya la gente sabe que el Consejo Electoral es mentiroso. Ya no es uno que lo dice convencido de que han venido actuando fraudulentamente durante 10 años. Ya la gente se da cuenta de eso, porque tú no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Fíjese, una de las cosas que dicen es que usted puede decir estas cosas todavía en este canal. Es verdad. Pero la censura y autocensura, yo no sé si a usted le pasa, pero si usted se monta en el carro al mediodía y prende la radio, no hay información. Bueno, en una o dos radios. Si pongo Radio Caracas Radio, hay Radio Caracas Radio. Pero es una cosa impresionante. No, es verdad. Porque es entre verdad. 12 y 1 eran los grandes noticieros. Bueno, fíjate, esta es la única televisora que me ha dado cabida. Por eso yo guardo un inmenso agradecimiento con Globovisión y con toda su gente, con Alberto Rabel, con Guillermo Zuluaga. Siempre me abrieron la puerta y me permitieron expresarme. Y eso es algo muy valioso, muy importante. Pero es la única televisora que nos dio esa oportunidad. Es la única televisora que consideró que era una noticia importante que el gobierno estaba cerrando RCTV. Cuando se pierden esas ventanas, la sociedad queda todavía más desconectada del gobierno y se va produciendo esa ruptura que estamos viendo. O sea, el gobierno ha pagado un precio muy alto por sus ataques a la libertad de expresión. Ha perdido la confianza de la gente, ya la gente los ve como mentirosos, no les cree sus cuentos, la gente busca información por otras vías. Primero era por Globovisión, por algunos canales de cable, el Twitter, el Facebook, el Internet. Fíjese una cosa, me están pidiendo publicidad. Lo que también estamos viendo es cómo los medios, todos los medios, inclusive cambian de mano. O se están haciendo asociaciones entre los antiguos dueños y unos nuevos dueños. Usted que ha manejado no solamente Radio Caracas, sino también diarios, ¿cuál es la responsabilidad más importante o cuál es el rasgo más importante que tiene que tener un editor, un director de un medio? Porque ahora se habla mucho en Venezuela de que hay que ser moderado. A mí a veces, que lo radical no sirve, pero a mí también a veces me molesta lo radicalmente moderado de alguna gente, ¿no? Sí. Porque no estamos quizás en momentos de ser tan moderados, sino de poner nuestros principios y nuestros valores en alto. Yo quiero que lo piense mientras hacemos publicidad, y entonces después hacemos esa reflexión, ¿le parece? Con mucho gusto. Ya venimos, amigos, quédense aquí con nosotros, es Marcel Graní en Yo Prometo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Yo Prometo, pasa a la sociedad venezolana. Continuamos, amigos, aquí con Yo Prometo y Marcel Graní. Doctor, fíjese, ahora hay una tendencia a hablar de que hay que moderarse. Ahora hablan del diálogo, a mí me parece muy bien, yo soy una demócrata, yo creo en el diálogo. Pero es que a veces también cuando un gobierno se siente contra las cuerdas, este gobierno cada vez que se ha sentido contra las cuerdas saca cristos, habla de diálogo, y después lo que hace es coger un respiro y golpea más duro a los demócratas del país, ¿no? Bueno, también eso ha tenido que ver mucho con los medios, han bajado el tono, han bajado el volumen, han puesto música. Ahora uno prende la radio y hablan de los ejercicios, de lo bueno que es la camomila, y esas cosas que es verdad, son muy buenas, pero en el país hay un problemón. En el país matan a un venezolano cada minuto, o cada hora, perdón, para no exagerar. En Venezuela... Cada media hora. O cada media hora, imagínense. En el país no hay papel toalé, doctor. Y yo quiero que los televidentes, yo estoy desesperada, y yo le agradezco mucho cada vez que yo pongo en el Twitter o que digo por la radio que no hay papel toalé, que salen 3 amas de casa a decirme que me vaya a patar al automercado. Eso no puede ser. Se los agradezco de verdad, pero no puede ser. Que a la gente le pongan un número para agarrar la harina de arepa, harina pan. Eso es muy humillante. Eso es muy humillante. Sí. Pero eso es lo que hay, ¿eh? Y eso hay que silenciarlo.
No. Y hay que moderarse para decirlo. Fíjate, yo creo que uno de los problemas más serios que tiene este gobierno es que le ha metido tanto miedo a la gente y a los medios que muchas cosas no se dicen. Y eso lo que hace es agravar los problemas. O sea, por no haber denuncias más contundentes contra la corrupción en PDVSA, se robaron, un solo tipo se robó en un solo viaje 600 millones de dólares, que por cierto entiendo que eran los fondos de pensiones de los trabajadores de PDVSA, y no ha pasado nada. Se quemó la refinería de Amayo, una parte considerable, y no ha pasado nada. Han saqueado el Bandes y no ha pasado nada. Ahora hay una detenida, varios detenidos en Estados Unidos. Hay varios detenidos, pero ¿quiénes presidían el Bandes en esa época? Entiendo que el teniente Isea, que fue también ministro de Hacienda, el teniente Andrade, que también fue tesorero de la Nación, la señora Betancourt, que también fue, que ahora es presidenta del Banco Central. Y no pasa nada. Y hay un muerto cada media hora en el país y no pasa nada. Y tú ves que van premiando a todos los militares involucrados en los golpes de Estado. El teniente Cabello es presidente de la Asamblea, el teniente Chacón ahora es el superministro de la Electricidad, el que era capitán Rodríguez ahora es general y ministro del Interior, imagínate, es el responsable de la seguridad, de la justicia y de la paz en el país. Un hombre que hizo todo lo posible por matar al presidente Pérez y a doña Blanca y a sus hijas y a sus nietos. Entonces ahora es el responsable de la seguridad, de la justicia y de la paz. Entonces, por no hablar esas cosas, ocurren todos estos desafueros que estamos viendo. El peor enemigo de un gobierno es la falta de libertad, porque en la medida que la gente no se puede expresar libremente, la corrupción crece, la ineficiencia se extiende por todas partes y la frustración de la gente también crece. Y por eso llegamos a esta situación, en donde una mayoría inmensa del país no reconoce a Nicolás Maduro como su presidente. La inmensa mayoría de los venezolanos piensa que hubo un fraude electoral. ¿Y a dónde nos lleva esto? Una violencia creciente. Ahora hay presos políticos, ahí tienes tú el general Antonio Rivero haciendo una huelga de hambre. Espero que no cometan el mismo crimen que cometieron con Franklin Brito de dejarlo morir, espero. Pero como no informan, nadie ha oído al general Rivero, nadie lo ha visto, porque estas dictaduras, sobre todo de inspiración cubana, trabajan siempre a la sombra, oculto, no quieren enseñar nada. ¿Cuántas veces no has invitado tú al presidente de la República o a sus ministros que vengan a este programa? Por cierto, gracias por recordármelo, doctor. Esta carta, por favor. Esta es una de las tantas. Vamos a estar en próximos programas, si Dios quiere la Virgen, mostrándoles las invitaciones que le hemos hecho a cientos de funcionarios del gobierno y diputados oficialistas. Esta es a Nicolás Maduro Moro. Se le enviamos el 3 de mayo al Palacio de Miraflores y a él le estábamos solicitando formalmente la invitación para participar en el Yo Prometo de hoy. Pero entonces, gracias a Maduro estoy yo aquí. Ay, bueno, no quiero decirle que usted es plato de segunda mesa. No, pero que encantado. Pero de verdad que sí, estábamos invitando, nos parecía importante que el presidente de la República poder conversar con él, el señor Maduro. Pero bueno. ¿Estás tan segura de que es el presidente de la República? Esto no es primer plano. Esto yo prometo. ¿Usted está seguro? Yo no. Bueno, usted lo dijo. Hay una inmensa mayoría, los venezolanos, yo creo que en su inmensa mayoría queríamos una auditoría completa, auténtica. Esto recuerda en muchos aspectos, en otros es muy distinto, pero recuerda mucho. Pero sería bien bueno que volviera a primer plano. Ojalá, con gusto lo haría. De verdad que nos encantaría. Pero fíjate, esto me recuerda mucho la época final del segundo gobierno de Perón. O sea, cuando él llega y también tiene personas interpuestas, ungido. Entonces unge primero a su dentista, a Cámpora, y después se pone él. Y después él se muere, pero deja a la mujer, a Isabelita. Isabelita tenía un tutor, que era aquel famoso loco, López Rega, creo que se llamaba. Y aquí estamos viendo un poco de ese fantochismo. O sea, una persona que nos imponen,
que asume la presidencia de una manera ilegal, que se queda en la presidencia para lanzar su candidatura de una manera también ilegal, en un proceso lleno de fraude por todas partes. Es que por donde tú mires el proceso electoral, el registro electoral es un grandísimo fraude, la propaganda electoral del régimen, la parcialidad del Consejo Electoral, por donde tú lo mires. Doctor, fíjese, Maduro ha dicho que lo invisibilizaban en los medios privados. Yo me pregunto, ¿cuántos medios privados quedan? ¿Cuánto es el número, el monopolio comunicacional de este gobierno? Mira, yo veo bastantes noticieros todavía. Y casi siempre, en todos los noticieros, la primera noticia, en el más del 90% de los casos, es del gobierno. Y en más de la mitad de las noticias del gobierno es Maduro. O sea, si hay alguien que no puede decir que los medios privados no lo sacan, es Maduro. Porque además de eso, hace cadenas con la misma frecuencia que las hacía Chávez, solo que bastante más fastidiosas y menos informativas que las de Chávez, lo cual no quiere decir que las de Chávez fueran buenas, también eran perversas. Pero abusa todavía más. Claro. Y el régimen lo que ha hecho desde que llegó, no ha atendido ni uno solo de los problemas, es hacerse la propaganda. O sea, si hay alguien que no tiene derecho a hacer ese reclamo es él. Ahora, está obsesionado. Él quisiera que las 24 horas del día todos los medios del país en cadena lo estuviesen transmitiendo. Déjame decirte que él va a ser el primero que va a lamentar eso, porque qué vida tan fastidiosa, qué televisión tan fastidiosa. Imagínate tener que ver 24 horas al día a Maduro en televisión y en radio. La gente lo dice ya. Además hay una cadena que de verdad que fue un poema, sobre todo para la radio, que fue cuando la golpiza en la Cámara de Diputados, que la pasaron, era muda, y entonces encadenaron también a la radio, entonces con una música ahí, yo no sé, rara, con unas tomas que no decían absolutamente nada, pero yo imagino la gente que iba en su carro y que estaba oyendo aquello no entendía mucho lo que estaba pasando. Pero la gente sí entiende que es una manipulación del régimen y que es mentira. Por eso la mayoría del país está convencido de lo que vieron además que pasó. Sí. ¿No? Donde unas bandas, unas patotas organizadas por el gobierno, le cayeron a golpes a unos ciudadanos que además son representantes del pueblo. Eso lo vio todo el mundo. Ahora fíjese, volviendo al tema del diálogo. Ahora se habla de diálogo, de que hay que dialogar en el Parlamento. Y yo le pregunto, porque yo recuerdo que el presidente Pastrana fue en Colombia, trató de conseguir el diálogo y la pacificación con la guerrilla colombiana, y resulta que, bueno, terminó él muy mal su gobierno, ¿no? Porque no consiguió absolutamente nada. Ahora vemos que Santos también pareciera que está tratando, y bueno, ojalá que así sea, ¿no? Sin embargo, pues no veo todavía como que eso se va a dar, ¿no? Porque la guerrilla no negocia, no dialoga, la guerrilla se impone por la fuerza, ¿no? Bueno, y en el caso de la guerrilla colombiana tiene además dos características. Una es que es de inspiración comunista y otra es que es narcotraficante. Y ese modelo han logrado transferirlo hacia Venezuela. Uh-huh. Y yo se lo decía porque precisamente esa inspiración subversiva tienen muchos de los parlamentarios venezolanos. Uno cuando ve la actitud, por ejemplo, del señor que preside la Asamblea Nacional, el señor Cabello, con esa vulgaridad, esa prepotencia, eso que aquí no hablan mientras ustedes no reconozcan. Uno dice, ¿cómo se dialoga con una persona que además ha participado en golpes de Estado, en alzamientos militares? ¿Cómo se dialoga con una persona así? Pero eso me lo va a responder en la próxima parte porque me están diciendo que tenemos que ir al corte. ¿Cómo no? Ya venimos, amigos, quédense con nosotros. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a ¿Qué le pasa a la sociedad venezolana? Continuamos, amigos, con Marcel Garnica, quien yo prometo, doctor, el diálogo, la paz. ¿Cómo se llega a acuerdos entre iguales? Para explicarme mejor. Yo te dejo hablar,
si tú me reconoces esta institución, es decir, si tú me reconoces que Maduro ganó, y resulta que los diputados de la unidad tienen serias dudas, porque lo que pidieron fue un reconteo de los votos y una auditoría total, y entonces resulta que no se la dan. Bueno, que es violatorio de todos los derechos y de todas las ideas sobre democracia el que el presidente de la Asamblea pretenda condicionar los derechos de palabra o limitarlos en tiempo de cualquier diputado, del gobierno o de la oposición. Exacto. Esa es la asamblea que tenemos, no es ninguna asamblea, eso es una payasada, en donde no se respeta el derecho de los diputados a expresar libremente su opinión. Y en el caso de los diputados, ellos además tienen libertad absoluta, ellos ni siquiera son responsables de lo que dicen, en el sentido de que no pueden ser demandados penalmente. Exacto. Si por ejemplo yo digo aquí que fulano de tal es un ladrón, yo puedo ser demandado penalmente por eso. Pero si un diputado lo dice en el ejercicio de sus funciones parlamentarias, no lo pueden demandar por eso. Claro. Eso por supuesto aterroriza al teniente Cabello, que viene además de esa vieja escuela militar golpista que tanto daño le ha hecho al país. Él no entiende de democracia, ese es el problema. El gran error fue haberlo nombrado a él presidente de la Asamblea. O sea, eso es un cargo que tiene que ser para una persona de vocación democrática, y además de vocación democrática, de práctica democrática, de talante democrático, y de talante de, bueno, pero de es que diálogo. Eso es consono con lo que ha sido este gobierno, estos 14 años. Lamentablemente. Hay gente que incluso dice, no, que lo que está haciendo Cabello perjudica a Maduro. Yo creo que ellos juegan pegados. Yo creo que están perfectamente de acuerdo, y además tú los ves, tienen el mismo carácter, esa misma altanería en el ejercicio del poder, ese imponer su criterio y su voluntad por encima de todo, ese negarse a dialogar, esa negación del pluralismo. Y la democracia es el convivir ideologías distintas. Aquí en Venezuela nos costó muchísimo entender eso, y costó establecer el sistema democrático y después consolidarlo, porque la izquierda entonces, financiada por Fidel Castro, se dedicó a sabotear a la democracia, a crear violencia en el campo, en la ciudad. Tenían aquella famosa consigna de matar a un policía todos los días, y hubo todo ese enfrentamiento durante los gobiernos de Betancur y de Leoni, y después afortunadamente gracias a gestiones de dirigentes tanto de Acción Democrática como COPEI se logró enrumbar al país por el camino de la paz. Y esa es la mejor demostración de lo que puede hacer la democracia y de lo que se puede hacer a través del diálogo. En su momento, yo estoy seguro que tanto el presidente Leoni como el presidente Caldera fueron muy criticados por buscar ese entendimiento, pero lo lograron, y estaban discutiendo con gente muy radicalizada y muy violenta, que no respetaban la vida, como te digo, mataban a un policía todos los días, financiados desde afuera. O sea, había un elemento de traición al país importante, pero se logró el diálogo y lograron ir ubicando con quién se podía conversar. Y fíjate que como consecuencia de todo eso y de otras cosas que estaban pasando en el mundo, hay un grupo importante que se separa del Partido Comunista y funda el Movimiento al Socialismo, y el Movimiento al Socialismo tiene una trayectoria democrática en Venezuela, y ahí se fue agrupando mucha de la izquierda que había sido violenta antes. Entonces yo sí creo en el diálogo. Hay que entender que es difícil. Tú citabas un ejemplo muy bueno, que es el del presidente Pastrana. El presidente Pastrana es verdad que fracasó en sus esfuerzos de paz, pero abrió el camino, sí, abrió el camino, y eso le permitió al presidente Uribe derrotar a la guerrilla de una manera contundente. Pero haciendo todo lo contrario. Haciendo todo lo contrario. O sea, como esto fracasó, entonces yo me voy para lo porque demostró que la guerrilla lo que era un grupo de forajidos que se dicen comunistas, pero que en el fondo lo que son es narcotraficantes. O que por lo menos en eso se han convertido. Bueno, desde hace muchos años sí, ya. desde hace muchos años. Y años. Lamentablemente hemos visto que eso está pasando en Venezuela. Ese no solamente es el germen comunista que ha venido, porque eso en realidad, más que de la guerrilla colombiana, ha venido desde Cuba. Y de hecho, entiendo que Maduro fue entrenado en Cuba por los cubanos para eso. Pero es el elemento de narcotráfico que está tan presente hoy en día en la sociedad venezolana, y vemos con muchísima preocupación
cómo crece el consumo de droga y cómo, denunciado por organismos internacionales, Venezuela es hoy en día el sitio de paso de más de la mitad de la cocaína que llega a Europa y a África. Sí. Entonces, retomando tu pregunta, yo sí creo que el diálogo es importante. Ahora, no puede ser un diálogo para condicionar, no es diálogo, para que le quiten... El diálogo con impunidad. No, tiene que ser diálogo de verdad. Y eso empieza por la asamblea. O sea, la primera pasamos demostración... la página de la fractura de María Corina, pasamos la página de los puntos del... esa página no se puede pasar. Diputado... ahí hubo delitos gravísimos. Entonces, por eso, pero ¿cómo es el diálogo? Porque además vimos al propio Michel, creo que se llama el diputado suplente, Michel, no recuerdo el apellido, aceptando que sí, él volvería a caerle a golpe para defender la revolución. Entonces, ¿cómo es el diálogo ahí? Si el señor acepta que él lo hizo y le partió la mandíbula a Julio Borges, o sea, ¿eso va a quedar impune? Yo espero que no quede impune y yo espero que como consecuencia de eso, los debates en la asamblea sean libres y sean transmitidos. Ahí sí le interesa al país. ¿Pero transmitidos por ANTV? Por la que sea, pero que sean transmitidos donde la gente pueda verlo, que la gente escoja. ¿Y por qué los medios no podemos entrar? Tiene que haber acceso a los medios. Un parlamento donde no hay acceso a los medios es muy dudoso. Es muy dudoso. Un parlamento donde el presidente pretende imponerle condiciones a los diputados para que hablen, no es un parlamento democrático. Un parlamento donde le limitan el derecho de palabra a 3 minutos a los diputados no es un parlamento democrático. Un parlamento donde los jefes de bancada pueden negociar que María Corina hable o no hable no es un parlamento democrático. O que Julio Borges hable o no hable. Entonces, aquí es importante, o sea, ¿cuál es el sitio del diálogo? Constitucionalmente el sitio del diálogo es la asamblea. Entonces que se abra la asamblea, que la gente pueda ver lo que pasa y que los diputados hablen con entera libertad. De ahí, yo me imagino, el siguiente paso es que encontrarán que hay preocupaciones comunes. Porque yo no puedo creer que dentro del oficialismo, por lo menos dentro de la parte venezolana del oficialismo, no haya preocupación por la situación de inseguridad que vive el país, por la inflación, por la escasez de productos, por la falta de empleo, por la devaluación de la moneda, por poner así los primeros ejemplos que me vienen a la mente. Entonces, que empiecen a buscar acuerdos para que haya más producción, para que no dependamos tanto de los Estados Unidos y ahora de Brasil y de Argentina en la provisión de alimentos. De Nicaragua, de Bolivia, sí, de todas partes. De todas partes, lamentable. Pero el grueso viene de los Estados Unidos. Y con la mala relación que este gobierno se ha hecho con los Estados Unidos, no vaya a ser cosa que algún día no nos manden los alimentos. Entonces, que se vayan poniendo de acuerdo para buscarle solución a esos problemas. El tema de la inseguridad. O sea, no es militarizando a la policía que se va a resolver el problema de la inseguridad. Y sobre todo, además, escogido selectivamente el Estado Miranda, porque de lo que se trata es del uso del poder para tratar de desacreditar a Enrique Capriles. Yo les diría, reflexionen sobre lo que están haciendo. Primero, no están resolviendo el problema de la inseguridad. Están violando la Constitución porque le están dando un trato desigual a los ciudadanos y a los funcionarios públicos. Tercero, esa solución no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Pero yo estoy seguro que hay gente dentro de la oposición que tiene conocimientos suficientes en materia de seguridad que pudieran ayudar mucho a Maduro y a este gobierno a resolver el problema de la inseguridad que le importa a todos los venezolanos. Vemos en estos días la cantidad de escoltas de ministros y de funcionarios. Los asesinan. Por un lado, y por otro lado, otros están participando en atracos. Exactamente. Entonces, vemos que hay un problema en las últimas serio. 4 semanas hemos conocido de escoltas de funcionarios importantes que los han asesinado, sí. Cosa que preocupa. Bueno, eso es lo que viven todos los venezolanos. Sí, y además eso que usted está diciendo, funcionarios del CICPC, adscritos incluso unos a Miraflores, aparecen en los secuestros. Sí. Entonces, es terrible como estamos los venezolanos. Bueno, porque hay impunidad. Date cuenta, Nito, y esto es gravísimo, que en las calles de Venezuela están caminando libres más de 200.000 asesinos. O sea, durante este gobierno han ocurrido más de 200.000 asesinatos. Es verdad. Y solamente han sido imputados un 5%
de los responsables. Eso quiere decir que hay alrededor de 200.000 asesinos caminando libremente por la calle. Y cada año hay 20, 22.000, 24.000 asesinos más que se suman a los que ya existían. Eso requiere atención. Pero la ministra de la Penitenciaría lo que quiere es meter preso a Capriles. Doctor, tenemos que ser policía. Lo cual es una grave violación a sus responsabilidades constitucionales. Pero esa es su declaración más importante. Bueno, pero está violando la Constitución cuando lo dice. Está cometiendo un delito. Sí, como que no lo entienden todavía. Bueno, pero así es. Así es. Doctor, tenemos que hacer publicidad. Al regreso, en medio de todo esto hay buenas noticias. Por supuesto que los venezolanos tenemos que resolver nuestros problemas aquí adentro nosotros. Pero antes, es decir, antes de estos últimos sucesos, estos últimos 6 meses, digamos, a la oposición afuera se le veía como la golpista. Ahora están comenzando a darse cuenta voces importantes, parlamentarios en el mundo, alcaldes, presidentes, intelectuales, cantantes, músicos, de que la cosa es distinta. Así es. Yo quiero que al regreso hablemos un poco de cuán importante es que el mundo sepa que en Venezuela, como lo que hay, no es democracia. Así es. Quiero que hablemos en la próxima parte de eso. Ya venimos, amigos, con más Yo Prometo. Bueno, ya estamos en la última parte de Yo Prometo con Marcel Granier y de verdad que, bueno, yo lo he disfrutado enormemente esta conversación, de verdad que sí, yo creo que los televidentes también, doctor, pero habíamos quedado con el tema internacional. El mundo entero se está dando cuenta que en Venezuela no hay las libertades, no hay un sistema democrático realmente. ¿Cómo nos ayuda, cómo contribuye esto a que en Venezuela se vuelvan a transitar esos caminos hacia la democracia? Bueno, yo creo que lo más importante es que se vuelva a reunir la Asamblea, pero en un ambiente democrático. O sea, una asamblea abierta donde los medios tengan libre acceso, donde los diputados puedan hablar sin que ningún teniente les condicione el derecho de palabra y puedan hablar sobre los temas que quieran tratar. Y sobre todo que haya presencia de los medios para que lo que se hable ahí tenga repercusión y la gente se pueda enterar. Y que sea un acceso libre, no condicionado. Y el público también, doctor, ¿También? Porque más de una vez uno iba, no solo como periodista, sino porque había un tema importante que a uno le interesaba, y Claro. uno iba para su balcón Claro. y se sentaba a escucharlo, Así y uno decía, oye, qué bueno que este habló muy mal. Sí. Pero Bueno, eso yo creo que es muy importante, que haya una asamblea que sea para cumplir las funciones que la Constitución prevé, de control del Ejecutivo, de elaboración de leyes, de debate, porque eso le hace mucha falta a Venezuela ahorita. O sea, el fracaso tan grande en materia de seguridad, en materia económica, en materia de salud, tiene que provocar una reflexión y para eso tiene que haber pluralismo, tiene que haber una discusión abierta. Luego, Venezuela tiene que hacer algo también por recuperar su sistema electoral. O sea, ya por fin quedó comprobado, porque los agarraron con las manos en la masa, que tenemos un organismo electoral fraudulento. Eso era obvio desde el principio, porque un organismo electoral donde 4 de los 5 miembros son militantes del partido de gobierno, no cumple con el primer requisito, que es el de la imparcialidad. Además de que no cumple con el del profesionalismo, con el de la honestidad, con todos esos otros. Pero lo primero es que tiene que ser imparcial. Y para eso debe haber una discusión en la Asamblea para que se escojan ciudadanos idóneos para que ocupen los cargos del Consejo Electoral y se recupere la confianza en el sistema electoral. Que el pobre Maduro no tenga que andar vagando por el mundo entero diciendo que él es el presidente de Venezuela. Eso no tiene que decirlo. O sea, Rómulo Betancourt nunca tuvo que recordarle a los venezolanos que era el presidente de la República. El mismo Chávez nunca tuvo que recordarle a los venezolanos que era el presidente de la República. Entonces, esta situación es lamentable, es patética y crea muchos problemas. Hace un rato hablábamos del ejemplo argentino. Ese es un ejemplo patético, sí, en donde el presidente deja impuesto una figura, en aquel caso era Isabelita Perón, en este caso es Maduro, y que no tiene sustento popular y que además no tiene sustento legal tampoco. Entonces empieza a deteriorarse la sociedad. Y así en Argentina se escandalizaron
cuando ocurrían 55 homicidios al día. Esa es la situación que tenemos en Venezuela, y Argentina es un país más poblado que Venezuela. Y los partidos políticos empezaron a descuidar sus funciones porque nadie quería ser el que pusiera orden en el desastre que estaba ocurriendo. Entonces, que no llegue Venezuela a eso. Es verdad que va a ser muy difícil restablecer la legalidad en Venezuela con la presencia vergonzosa de los cubanos en los cuarteles, en los ministerios, pero hay que hacerlo. Claro, pero además fíjese, doctor, por ejemplo, este viernes estaban expropiando una cementera, otra más. Hay cosas, por ejemplo, yo que voy mucho al centro de Caracas, ahora las grúas se están llevando los carros que están mal parados en el centro, en Santa Rosalía, pero es que acabaron con los estacionamientos, la gente ya no tiene dónde estacionar los carros. Entonces, bueno, se los llevan sin informarle a nadie, nadie sabe para dónde se llevan los carros. Eso, en Venezuela hay un deterioro de todo. Bueno, conseguir un pollo, bueno, hay que ver lo que cuesta conseguir un pollo y el precio. Bueno, de eso trata la decisión que tú comentabas al principio del programa. ¿Qué fue lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró? Que en Venezuela no funciona la justicia y que el poder se ejerce ilegítimamente, arbitrariamente, discriminatoriamente. El poder se ha desviado. El poder se desvía y discrimina y violenta los derechos de propiedad, los derechos de libertad, los derechos al trabajo de la gente. Además, y por eso vamos a ir a la Corte. Eso es un ejemplo de cómo nos están viendo afuera también. Porque ya hay un convencimiento en cada vez más países de que este es un gobierno ilegítimo. Claro. Porque entre otras cosas, Venezuela dejó la monarquía hace más de 200 años. Eso de que el jefe de Estado diga, mi sucesor es fulano, eso ya pasó de moda. Y yo creo que eso es una demostración del deterioro en la salud del presidente Chávez en el momento que lo hace. O sea, lo hace bajo influencia y presión de los cubanos, y en un momento en que debía estar ya doctor, agonizando. Usted me habla así, de verdad, y todos los que se sientan en esta silla también me hablan igual, de cómo el gobierno cubano es el que está mandando en Venezuela realmente. Bueno, el primer acto... Y resulta, y tenemos un general preso por haberlo denunciado además, porque esa es la verdad de Antonio Rivero. Él denunció que en los cuarteles y tomando decisiones importantísimas de seguridad y de estrategia estaban los cubanos. Y por eso lo tienen secuestrado. Y entonces resulta que nosotros... Es que no está preso, porque un preso tú lo puedes visitar. Él está secuestrado. Exactamente. Y quienes están ejecutando ese secuestro están cometiendo un delito. Y tendrán que responder. Ahorita son todopoderosos y hacen lo que les da la gana. Porque su mamá de 80 años también está en huelga de hambre. Y hoy que es Día de la Madre, que no haya un militar en este país sensible, que diga, mira, esto no puede ser. Las Fuerzas Armadas están secuestradas por los cubanos. Fíjate que pero ¿cómo nos liberamos? Porque nosotros nos llenamos la boca, doctor, diciendo que liberamos 5 naciones, que Simón Bolívar fue una maravilla porque liberó 5 naciones, y nosotros nos entregamos sin disparar una bala, y nos entregaron los soldados de la patria. Porque, en primer lugar, este ejército no es el ejército del Libertador. Eso tenemos que tenerlo claro. Y estos venezolanos de hoy no somos los venezolanos de 1810. Entonces, los venezolanos de 1810 se independizaron y liberaron 5 naciones, pero los venezolanos del 2013 tenemos que liberarnos de Cuba, tenemos que hacerlo. No es que, ay, mira qué glorioso fue el ejército venezolano. Primero, que ese ejército no tiene nada que ver con este ejército. Este ejército actual fue creado por el general Juan Vicente Gómez, trajo instructores de varias partes del mundo, de Chile fundamentalmente, y algunos oficiales venezolanos formados en Alemania, y luego ha ido evolucionando, y tiene componentes del general Gómez, del general López, del general Medina, de los partidos democráticos, o sea, pero es otra cosa, no tiene nada que ver con el ejército del Libertador. Bien, entonces y el problema de los cubanos, un problema nuestro de hoy en día, y es una vergüenza que los venezolanos estemos siendo sometidos por una dictadura fracasada y criminal como la de Cuba. Por eso yo me siento muy avergonzado cuando veo lo que está pasando con el general Rivero y lo que pasó con Franklin Brito, que también fue un venezolano al que dejaron morir
Eso es típico de los cubanos, para crear el pánico entre los demás, para condicionar las conductas, para que nadie se atreva a protestar. 30 segundos porque nos están haciendo señas. En estos 30 segundos, ¿cuál es el mensaje? Que se vuelva a reunir la Asamblea con la libertad que le garantiza la Constitución y todos los tratados internacionales de derechos humanos y de defensa de la libertad que tiene firmado Venezuela. Sí. Y que ahí se produzca el debate que el país necesita. Doctor, para terminar, de verdad, con el corazón en la mano, si le dan la posibilidad de volver a rescatar la señal de Radio Caracas Televisión. Estoy listo para hacerlo, ya. Qué belleza, me encanta escuchar eso. Gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros, con ustedes amigos. Hasta un próximo, yo prometo. Sí.